Decía Salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta tarde? ¿No se oye? Bueno, espero que sí, que salga de adentro del corazón. Estamos contentos de estar aquí. Damos a Dios la gloria y la honra. El domingo es el primer día de la semana. Así que podemos decir, damos gracias a Dios porque nos guardó durante toda la semana pasada y anticipamos en este día que esta semana será también una semana que veremos la fidelidad de nuestro Dios con nosotros, guiándonos, sustentándonos, proveyéndonos de todas las cosas. Por fe andamos, no por vista, confiamos en el Señor. Bien, vamos a leer un par de versos de la palabra de Dios para dar inicio al servicio. Quiero invitarle a leer en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y le animo a guardar quizás esta escritura en su corazón. No soy el que voy a predicar esta tarde, pero me imagino que de alguna manera esta escritura será importante, aunque no se mencione en el mensaje, no sé, pero recuerde que vivimos en un mundo que parece que va como a la deriva, un mundo sin control, un mundo loco, un mundo de corrupción, de pecado, y parecería como si todo Dios no estuviera en control, pero recordamos que nuestro Dios es el Dios soberano. Dios reina en un mundo, ¿qué cosa? Que parece fuera de control. Y recuerdo las palabras del Señor Jesús que dijo cuando oraba: no te ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Así que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez, versículo 2, leámoslo todos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre en esta tarde por darnos el privilegio de estar aquí. Queremos rendirnos ante ti, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo tenga el control de este tiempo de una manera especial para guiar nuestra adoración a ti, que nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser esté presente para darte gloria y honra. Te rogamos que nos ayude en este reto que tenemos de vivir en medio de este mundo caído, en medio de este mundo perverso, como verdaderos cristianos, como hijos tuyos que glorifican y dan testimonio de tu obra de salvación. Pedimos que tú recibas los cánticos como una ofrenda de adoración, de alabanza. Señor, que a través de ellos también tú nos ministres para animarnos, fortalecernos, para conformarnos a través de tu palabra a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Conforta a los que están tristes, trae gozo y alegría a nuestros corazones por medio de tus promesas y de tu palabra. Gracias una vez más. Perdona también nuestros pecados, nuestras faltas, y que todo aquello que pueda impedir que la gloria tuya sea manifestada en este lugar, oh Señor, sea removido por la sangre de Cristo, tu Hijo amado. En su nombre oramos. Amén. Sean todos bienvenidos. Recuerden, ahí entre los valores, valoramos qué cosa: la Biblia como la palabra de Dios, como nuestra única regla infalible e inerrante
y toda suficiente para moldear la vida y la conducta. Que el Señor nos bendiga, sea todos bienvenidos. Muy buenas tardes, mis hermanos. Pónganse a sus pies, vamos a cantar dentro de Dios. Vamos a recordar ese Dios poderoso, ese Dios que reina. Como decía el pastor William, Dios reina aún cuando pareciese que no reinase. Pero sabemos que nada escapa absolutamente de su control, de su presencia, y Él hace muchas cosas que nosotros vemos y otras que no vemos. Cada uno de nosotros tuvo que emprender un viaje de su casa o donde estuviera hacia aquí a la iglesia. Tal vez usted vio cosas, pero yo estoy por seguro que de muchas cosas Dios nos libró que tan siquiera nosotros ni vimos ni nos percatamos. Y es ahí donde Dios sigue en control. Es tanto así que dice la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo, y también en los evangelios habla de eso, dice que no cae una hoja de un árbol sin que el Señor ¿qué? Se dé cuenta, o si lo tenga presente, o no cae un pajarillo del suelo, o muere un pajarillo sin que tenga presente. Nuestro cabello está contado. Y si eso es con cosas inanimadas o cosas que no son humanas, como los pajarillos, y el Señor dice, ¿cuánto más a vosotros, que soy especial para mí? Así que cantemos a ese Dios que no solamente es poderoso, que es soberano, sino que cuida independiente, individualmente de cada uno de nosotros, y cuida de nosotros como pueblo, como iglesia. Vamos a cantar esta canción que dice Dios poderoso. Dios poderoso, gobiernas la
Ese es nuestro Dios. Cantemos a Dios, adoramos. Dice, hazme un cielo para tu gloria. Hoy vamos a estar viendo en Daniel y en el versículo 7, capítulo 1. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es interesante pensar en eso, que Daniel tuvo una determinación antes de que llegara la presión, antes de que llegara el momento. Y todos debemos ser y desear ser un siervo de Dios, así como cantemos una canción que dice, hazme un cielo para tu gloria.
cielo se hizo. Hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte con años, inmenso amor te hizo descender. Bien, hermanos, seguimos recordando nuestras actividades de cada semana. Miércoles, estudio bíblico a las 7 de la tarde aquí en el templo. Estamos estudiando Primera de Juan. Estamos por el capítulo 2. Esperamos que no se quede nadie. Y anunciamos que las clases de música siguen abiertas. Hoy supuestamente debía haber clases, pero no llegaron ni los alumnos ni el maestro. El maestro no llegó porque los alumnos no venían, así que lo vamos a excusar por eso. Pero recuerde que cada domingo hay la oportunidad de aprender algún instrumento. Dime, Temo.
En la voluntad del Señor. Bueno, en unas conversaciones previas que tuvimos los hombres, también dijimos que cada vez que las mujeres se reúnen, nosotros también nos vamos a reunir para que no nos echen, ¿cómo se llama? Porra o tierra, nos humillen. Así que ya estaremos también nosotros reuniéndonos por ahí y después, como diría, humillado, ahí vamos a ver si sobró algo de lo que ustedes llevan para su fiesta. Nosotros vamos para limpiar, para recoger lo que quede. ¿A qué hora sí? ¿En dónde? Será el día, se va a hacer, no sé, la hermana decide, a veces en la casa, a veces aquí, no sé. ¿Va a ser en la casa de quién? En mi casa, en la casa de la hermana Ludwig, allá en casa. Así que ya, diga hermana Pilar, a las 5 de la tarde, 5. 5 antes de las 5, sí, lleguen temprano a la voluntad del Señor. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos en pantalla? Orar y gratitud. Mientras estábamos ahí cantando, yo no sé si a ustedes pasa lo mismo que a mí, pero cada canto me lleva por algún paseo por la Biblia, algún texto, y cantábamos uno que hablaba acerca del poder de la palabra de Dios, con el poder de tu palabra, y me vino a la mente Hebreos capítulo 11, voy a leer solo este versículo aquí, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y luego el versículo 6 dice, voy a saltarme ahí: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, dos cosas aquí. Habla del poder de la palabra de Dios. Todo fue hecho de lo que no se veía por el poder de la palabra, y nosotros así lo creemos. Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, que se acercan a Dios creyendo. Y cuando hablamos de orar y agradecer, estamos precisamente ejercitando ¿qué? La fe, la confianza en el Dios que nos provee de todas las cosas. Así es que también voy a abusar, ¿verdad?, de la posición que estoy aquí. Yo estaba pensando mucho en el capítulo 1 de Daniel, y cómo vamos a mirar, Daniel llega al palacio y vemos que Dios tiene planes y propósitos con la vida de Daniel. Y entonces yo soy un chivito alto, una persona, como decir, yo soy nada. Y quizás tú te estimas también en nada, una pajita, una tierrita. Pero quiero decir que Dios tiene planes por cada uno de nosotros. Y el hecho de estar aquí en esta tarde, como decíamos, estamos aquí por voluntad soberana de Dios, y le damos gloria y honra, le agradecemos que Él nos haya tomado en cuenta para llamarnos por su evangelio, por su gracia, para alcanzar la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Así que en ese sentido yo me siento sumamente agradecido y bendecido por Dios, aunque humanamente no se ha tenido en cuenta como nada, a los ojos del Señor he sido amado y redimido. ¿Qué tal tú? ¿Cómo te estiman los ojos de Dios? ¿Estás agradecido? ¿Estás contento? Yo hacía una iglesia pentecostal, alguien dice gloria a Dios, y pega un grito, un salto, una aleluya, o una iglesia de esos morenos ahí del sur, estuvieran amén, gloria a Dios. Así es que estamos contentos, damos gloria a Dios por nuestra vida, por nuestra familia. Lino estuvo de cumpleaños esta semana, así es que damos gracias al Señor.
por su vida. ¿Alguien más tiene alguna gratitud en esta tarde para el Señor? ¿O algún motivo de oración? Ana Berta. Yo quiero darle las gracias al Señor por la vida de Yair, mi sobrino. Estoy agradecida con el Señor por todos estos días que lo llevó con bien, que lo trajo con bien y lo cuidó, ¿verdad? ¿A dónde lo llevó y a dónde lo trajo? Después le... Bueno, otra historia. Bueno, por Yair, su sobrino, que el Señor lo llevó, no sabemos dónde, y lo trajo con bien. Fue de paseo, pues se fue bien. Y también por la hermana Silvia Ramírez, hermano, que se cayó y tuvo una fractura, se fracturó el tobillo completamente, se quebró el hueso. Y ahorita pues está con dolores profundos y está esperando pues ya le dieron la cita para la cirugía, pero parece que quieren que se le baje un poco la inflamación. Orar por ella, ¿no? Okay. Muy bien. Gloria a Dios. Nada más esas dos y gracias por Jeremiah que pues que está aquí, ¿verdad? Yo sé que es un joven y que batalla y que para él es difícil. Y los viejos batallamos también. Bueno, lo que es difícil para un joven congregarse, ¿verdad? Y pues gracias porque lo han recibido. Gloria a Dios. Cariño y se siente agradecido. Amén. Jeremiah, sirve al Señor, gózate en el Señor. Hay motivo suficiente. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, no estuvo en camino de pecadores. Vale la pena comenzar a servir al Señor desde la juventud. Lo digo por mi propia experiencia. A los 12 años yo recibí a Cristo y hasta el día de hoy. La mejor cosa que me ha pasado. Temo. Para que Berta debe saber a Jeremiah que los viejos nos gozamos cuando vemos jóvenes. Que los viejos nos gozamos cuando vemos jóvenes aquí. Amén, gloria a Dios. Sí, tenlo por seguro. Estamos contentos de tenerte aquí. Bien, vamos a orar, hermanos, y recordar, seguir orando por la iglesia, más que todo. Orar por el crecimiento, el fortalecimiento espiritual de la congregación y llevando delante del Señor cada día la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque estamos en esta serie donde estamos predicando y destacando tu soberanía, tu reino, tu gobiernas sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre nuestras vidas, sobre los reinos de este mundo, aun cuando parezca que no es así. Te damos gloria porque tú eres Rey soberano y tú, Señor, mereces toda la adoración. Por eso nos humillamos delante de ti, dándote gracias por todas tus bendiciones, especialmente por la salvación que nos ha dado en Cristo. Por la fe también, Señor, te pedimos que tú sigas proveyendo, cuidando, guiando nuestras vidas, especialmente como iglesia, que podamos seguir creciendo en número, pero también creciendo en la fe y el conocimiento de tu amado Jesucristo. Que reine entre nosotros la paz, el amor, la armonía, la comunión cristiana. Te agradecemos por la vida de Lino, Señor, tú le has dado un año más de vida, tú que comenzaste a tener la buena obra, perfeccionala, como dice tu palabra, hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la vida de Jeremiah, por tenerle con nosotros, bendícele, que su juventud no sea un obstáculo para servirte, sino todo lo contrario, que él pueda ver que está en la mejor etapa de su vida para acercarse a ti, confiar en ti, descansar en ti, pues en ti solo hay salvación y vida eterna. Oramos por la hermana Silvia, para que tú, Señor, le ayudes en este proceso de su pie. Y, Señor, te agradecemos por haber llevado y traído con bien a Yair. Y, Padre, una vez más te agradecemos por cada una de nuestras familias. Bendice las ofrendas. Y, Señor, también sé con la predicación, una vez más te rogamos que tú uses a tu siervo para hablarnos tu palabra y traernos el mensaje que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies, no hay más, y vamos a cantar esta canción que dice: serviremos al Señor.
sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor.
1, 2, sí. Ok. Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a continuar con esta serie del libro de Daniel. Y seguimos con esta serie cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, cuando pareciera que Dios no reina en un mundo que vive cambiando constantemente. Y en sí, vamos esta semana a entrar en esta serie ya un poquito más de lleno en los primeros versículos. El pastor William estuvo la semana pasada abordando lo que fue la introducción, contexto y siguiendo ese tema de la situación en que estaba Israel, Judá en ese momento, siendo llevado cautivo, preso, no por poco tiempo. ¿Cuántos años? Estaba bien contento el domingo pasado ahí pensando. Y dice, wow, ¿cuántos tíos, tías, padres, personas murieron? 70 años. Una generación pasó y a veces nosotros nos quejamos por 10, 5 años, algo así, pero 70 años esperando la liberación. Pero bueno, acompáñenme Daniel en los primeros versículos, capítulo 1, vamos a estar viendo versículo 7 hasta el 21, si así Dios nos da gracia. Este es un tema sumamente importante, y yo estaba pensando en lo siguiente, mis hermanos, en esto. Ya que la semana pasada el pastor William estuvo dándonos esa introducción, esa entrada, por así decirlo, a este libro de Daniel, y él lo hizo presentándonos una pregunta. ¿Cuál fue esa pregunta que hizo él? ¿Te acuerdan? ¿Cuál fue la pregunta que hizo el pastor William la semana pasada? Que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo llegamos aquí? Estamos haciendo repaso, a ver qué tan fresca está en su memoria. Pero la pregunta que hacía el pastor William la semana pasada es ¿cómo llegamos aquí? Estamos respondiendo a esa pregunta, y éramos todo el versículo 1 y 2, aparte de otros versículos del Antiguo Testamento, para dar un poquito más de luz acerca del contexto en que estaba el pueblo de Israel, en que estaba Judá en ese momento. Jerusalén había sido ¿cómo? Había sido sitiada, había sido rodeada, ¿verdad? Jerusalén había sido prácticamente puesta en una situación de nadie entraba y nadie salía, donde estaban prohibidos de alimentos y donde estaba el temor latente todos los días, cada momento, de cuándo es que Babilonia invadirá o no invadirá. Yo no sé si usted ha estado en algún momento bajo ese miedo, bajo esa tensión de que saber que su enemigo está ahí a su nariz, pero su enemigo además está amenazando, está ahí, pero no ataca, y usted tal vez le pega los ojos y no puede hacer nada. Es un miedo latente y una agonía insoportable. Pero Israel estaba así, Judá estaba así en una situación sitiada, rodeada totalmente por los babilonios. Y pareciera que desde una perspectiva, si usted ve esto, desde una mirada, desde un punto de vista humano, pareciera que Babilonia ganó y Dios perdió. Humanamente estamos hablando. Pareciera como que Babilonia ganó y Dios perdió. ¿Por qué? Porque Judá está sitiada. Pues sabemos muy bien que Nabucodonosor y su reino fueron un instrumento de Dios para su propósito. Pero Daniel ahora mismo nos obliga a nosotros a que nosotros veamos las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Daniel nos obliga a que nosotros veamos que el pueblo de Dios, el hecho de que el pueblo de Dios esté en Babilonia no significa que Dios ha dejado de reinar. El hecho de que el pueblo de Dios esté en Babilonia no significa que Dios ha dejado de reinar. Dios sigue gobernando aun cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Eso no es fácil, eso es difícil a veces de creer, de aceptar. Pero Dios sigue gobernando aun cuando las cosas pareciesen que están fuera de control. Me hace recordar la historia, no sé si ya se acuerda de este famoso hombre del siglo XVIII, XIX, que residía en Chicago y con el incendio del Gran Chicago que hubo en aquel tiempo, su familia emprendieron un viaje, si no recuerdo, por Europa, en barco, y él por negocio, cosas así, mandó a su familia adelante y sus hijas,
y él se quedó y iba a ir más atrás. Y resulta que el barco naufragó y murieron las 3 hijas, si no me equivoco, de él, se ahogaron, y solamente se salvó su esposa. Recientemente, antes de emprender el viaje, él había perdido su negocio y propiedad y todo con el gran incendio de Chicago de aquel tiempo, y solamente quedó su esposa y sus hijos, si no me equivoco. Y entonces después él fue al lugar donde hubo el naufragio y le enseñaron: aquí fue que pasó lo que pasó. Y él, en medio de esa situación, solamente dice esta canción que dice: estoy bien con mi Dios, tengo paz, estoy bien con mi Dios. Una canción que cantamos nosotros cada rato, pero es la historia detrás de esa canción. Y esto lo digo porque a veces en situaciones como esa uno dice: ¿acaso Dios está en control? Sí, lo está. Aunque no entendamos cómo Dios obra y por qué está permitiendo ciertas cosas y por qué hace lo que hace, Dios está en control. ¿Sabía que Daniel y sus amigos no solamente tuvieron que aprender a vivir en Babilonia? Ellos eran jóvenes. Yo no sé qué edad, no investigué ese dato, pero tal vez ya me arroja luz, pero no sé más o menos la edad en que andaban estos jóvenes. Pero eran jóvenes que habían sido llevados cautivos, perdón. Porque dice William que posiblemente no llegaban a 17 años. Es interesante que estos jóvenes están siendo llevados cautivos a cierta ciudad, un idioma diferente, cultura diferente, todo diferente. Pero a la vez han sido llevados como esclavos y sus sueños están como perdidos. No tienen sueño, no tienen nada, no saben qué van a hacer de ellos. Pero Dios sigue en control. Ellos tuvieron que enfrentar algo todavía mucho más profundo en Babilonia. ¿Qué? Babilonia quería obtener un propósito para estos jóvenes. Babilonia quería cambiar, no puse en pantalla, me pueden ayudar, que lo puse. Babilonia quería cambiar su ambiente. Babilonia quería cambiar su educación. Babilonia quería cambiar sus nombres. Babilonia quería cambiar su manera de pensar. Era una desconstrucción en su forma de ser y de su cultura que quería hacer Babilonia en ellos. Y por último, Babilonia quería cambiar su identidad y su lealtad. No sé si alguien me ayuda con el PowerPoint, no está como siguiéndome atrás. Ok. Querían cambiar todo de ellos. Y eso suele pasar. Y vamos a ver el proceso de cómo Babilonia iba haciendo eso. Porque esto es importante, lo digo, porque es importante, ¿por qué lo digo esto? Porque de la misma forma en que Babilonia quería cambiar a estas personas, de la misma forma el sistema, el mundo hoy en día lo hace. Prácticamente el mundo, Satanás, el mundo, el sistema, ellos no vienen a ti y te dicen las cosas claras como son. Te van a decir: mira, este es el 1, 2, 3 de lo que yo voy a hacer para cambiarte a ti. No vienen así de obvio. Vienen de forma sigilosa, de forma que poco a poco van moldeando, cambiándote, hasta que tú ya terminas siendo un ¿qué? Un Babilonio. Termina siendo Babilonio. Al menos que tú seas un Daniel, un Sadrach, un Mesach. O que tú seas un Daniel, un Misael, un Ananías, un Zacarías. Así como Daniel y sus amigos, nosotros tampoco escogemos ¿qué? La circunstancia en la que vivimos. Usted y yo no escogemos la circunstancia en la que vivimos hoy en día o la que nacimos. No escogemos esa circunstancia. No escogemos la cultura que nos rodea. No escogemos los cambios sociales que suceden cada día o que experimentamos, ni todas las presiones que nos llegan todos los días, los ataques que llegan, las circunstancias. Nosotros no escogemos muchas veces ese tipo de cosas. Pero sí podemos decidir cómo vamos a vivir
delante de Dios en medio de todas ellas, como hizo Daniel. Un dato importante, para que usted tenga ahí, tal vez lo investigue un poquito más adelante, porque me llama mucho la atención a mí. Aquí en el primer capítulo de Daniel y también a través de toda la historia se mencionan 4 personajes. ¿Quiénes son? A ver, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pregunta: en el casting que hizo Nabucodonosor y el jefe de los eunucos, ¿Damás habían 4? ¿Damás se cogieron a 4 para ser entrenado? No. Ok. Es curioso que no se menciona lo demás. Solamente esto. Porque estos 4 fueron los únicos que tuvieron que la determinación desde antes de no dejarse cambiar por Babilonia. Y por eso aparecen aquí como los 4. Los otros ni se mencionan, ni sabemos los nombres. No lo sabemos. Es por esto que de entrada aquí, la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿cómo podemos permanecer fieles a Dios cuando vivimos en un mundo que constantemente intenta cambiarnos? ¿Cómo usted y yo podemos vivir fieles a Dios cuando todos los días el mundo, el sistema de educación, la televisión, las redes sociales, todas ellas intentan cambiarte a ti y cambiarme a mí? ¿Cómo logramos permanecer fieles? Y esa es la respuesta que vamos a encontrar, si Dios nos lo hace, en su palabra en esta tarde. Por eso vamos a ver el tema que puse en pantalla y si me ayudan. Cuando el mundo intenta cambiarte. Cuando el mundo intenta cambiarte. Y usted puede tener en mente, tener una idea, a mí me gusta siempre tener como una idea central de todo el pasaje, por si acaso usted quisiera recordar de qué trata Daniel capítulo 1, versículo 13 al 21. Usted puede decir algo así: cuando nuestro mundo cambia y nuestras circunstancias están fuera de nuestro control, podemos permanecer fieles a Dios porque Él continúa reinando sobre nuestra vida y nuestra historia. Podemos permanecer fieles a Dios porque Él continúa reinando sobre nuestra vida y sobre nuestra historia. Yo deseo, mis hermanos, en esta tarde que nosotros podamos aprender, aunque no podamos controlar lo que nos rodea, que podamos permanecer fieles a Dios, sí, siguiendo o sabiendo que Él tiene el control de todo. Veamos de una este primer punto: cuando el mundo intenta formar nuestra identidad. Vamos a ver este primer punto, porque este primer punto vamos a abarcar. Cuando el mundo intenta formar nuestra identidad. Cuando el mundo intenta formar nuestra identidad. Leamos los versículos 3 al 7. Vamos a leerlo del 1 también para que tengamos el contexto ya. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, aparte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajeron a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Penaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, en ciencia, en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Los cuales del rey los caldeos. Y les enseñó el rey, y les señaló el rey ración para le enseñó el rey raciones. Le señaló el rey raciones para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años
para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, y Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Nego. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos hable por tu palabra y sobre todo que a través de esta historia nosotros veamos los principios y las enseñanzas que tú quieres que tu pueblo aprenda para ti y que podamos vivir conforme a ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando el mundo intenta cambiar nuestra forma o nuestra identidad, y lo primero que comienza a hacer Babilonia aquí es que Babilonia comienza cambiando el ambiente. ¿Cómo comienza Babilonia a cambiar la persona? A Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego. Cambiando el ambiente, el primer paso que dan en este cambio, en este proceso de desconstrucción, podemos decirlo. Comienzan cambiando el ambiente. Ya el pastor William la semana pasada nos estuvo ayudando a entender los versículos 1 al 2 con la pregunta: ¿cómo fue que llegamos aquí? Que fue por la consecuencia del pecado, que llegaron como por el castigo que Dios estaba dando a Judá por su pecado. Jerusalén fue rodeada, ya vimos eso, totalmente, fue sitiada, y también fueron llevados presos o cautivos a Babilonia. Ahora en este versículo 3 nosotros encontramos a Daniel, que fue uno de esos jóvenes que fue llevado también. Y ahí vamos a preguntar Daniel y los demás jóvenes del casting que hicieron eran jóvenes nobles, eran hijos de la realeza, familiares de la realeza. Nabucodonosor especificó quiénes deberían de ser estos jóvenes. Es importante en eso, porque Daniel también es una persona que esto es importante, porque a veces uno piensa, y esto es un paréntesis, a veces uno piensa que porque tú pertenezcas a una familia pudiente o de realeza, tú estás condenado a ser un siervo o una sierva de Dios. Y no tiene que ser así. Porque a pesar de que Sadrach, Mesach, Abed-Nego, Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran jóvenes de nobles, de familiares, príncipes, reyes, a pesar de eso, ¿qué? Eran siervos de Dios, servían a Dios. Vamos a ver bien este versículo, dice el versículo 3. Y dijo el rey a Penaz, que era el jefe o el mayordomo de los oficiales, le dijo que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes. ¿Cómo? Del linaje de los príncipes, eran nobles. A muchachos jóvenes, ya vimos que tal vez posiblemente de 17 años en adelante, quienes no hubiesen tacha alguna sí, quienes no hubiesen tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabio en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Una cosa de la que quería el rey Nabucodonosor: la gente que esté delante de mí sirviéndome tienen que ser personas, ¿cómo? Hoy en día, ¿qué digamos? Mejor de lo mejor, gente bien portada, gente bien parecida, tanto en el aspecto físico como en la forma intelectual. Eran como, diríamos, superdotados, porque a veces casi parecido así. No solamente el rey quería que fueran hermosos, sino que tuvieran capacidad de aprender 1, 2, 3 idiomas, ciencia. ¿Sí entienden? Entonces el rey quería personas que eran, de seguro que si alguien tenía una señal, una marca, algo así en su cuerpo, que lo descalificaban por eso. Ahora,
Con esta instrucción que le dio el rey a Nabucodonosor a Penaz, el jefe de los eunucos, entonces él procedió a hacer ese casting de seleccionar personas. Dice el versículo entonces 4 de los 5. Y le señaló el rey también, bueno, vamos a leer el 4. Si muchos de que no hubiesen tacha alguna de sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Un punto interesante es que esta persona no solamente debían tener la capacidad de aprender ciencia y cosas así, sino también que ellos ya tenían como un background, como un conocimiento previo de esta cosa, de la ciencia, que sean sabios, porque estas personas iban a ser ¿qué? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego iban a ser consejeros directos del rey. Y a la vez una oportunidad ¿qué? De influir en el rey con la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Dice, le señaló el rey también raciones. El rey le pidió a su jefe, mira, esta es la comida que yo quiero que tú le des a estos hombres, estos jóvenes. Esta comida era específicamente la comida que la cocina real, aquella cocina que era específicamente para el rey, de esos alimentos era que iban a dar a estos jóvenes. Era una dieta de reyes, pero en esa dieta había de todo. Y más adelante vamos a ver cómo Daniel dijo, yo no quiero contaminarme con esa comida. Ahora, un punto interesante que vamos a estar viendo aquí es que estos 4 jóvenes, Daniel, ellos no escogieron ese lugar, ellos no escogieron ese gobierno, ellos no escogieron las circunstancias. Pero ahora deberían de aprender a ser fieles en medio de todas estas circunstancias que estaban formando. Entonces Babilonia comienza a cambiar el ambiente, pero luego comienza a cambiar su manera de pensar. Dice el versículo 4 que dice que le enseñasen la lengua de los caldeos. Lo que está implicando es que esta persona iba a dejar de hablar hebreo y va a comenzar a hablar el idioma de los caldeos. Y poco a poco, al ellos olvidar su idioma, iban a perder también un poquito de su cultura. Y se van a involucrar más en la cultura de los babilonios. Claro, quienes no son como Daniel. Esto era la otra forma en que Babilonia iba a comenzar a cambiar su forma. Iba a comenzar cambiando no solamente su ambiente, sino también iba a comenzar cambiando ¿qué? Su idioma. También Babilonia iba a intentar cambiar su identidad. Dice aquí mismo en el versículo 7, dice que le pusieron nombres. Estos nombres que le pusieron a estos jóvenes, voy a decir cómo se llamaba, Daniel, que tenía, el nombre de Daniel era Dios es mi juez. Daniel significa Dios es mi juez. Pero le pusieron como Belsasar, que significa protege su vida. O sea, Belsasar, un dios babilonio, protege su vida. Ese fue el nombre que le pusieron. A Ananías, que significa Jehová es misericordioso, le pusieron Sadrach, que significa mandato de Acú. Eso es otro dios babilonio. También a Misael, que significa ¿quién es como nuestro Dios? Misael significa ¿quién es como nuestro Dios? Aunque no se sabe bien el significado de que le pusieron, su nombre llama Mesach. Mesach pudiera significar posiblemente ¿quién es como Acú? Ese podría ser el significado que le pusieron a él. Luego, Azarías, que significa, su nombre significa Jehová ha ayudado. Le pusieron a Abed-Nego, siervo de Nego o siervo de Nebo o de Nebo. Este fue el nombre, los nombres que le comenzaron a cambiar. Le estoy diciendo que este es un proceso de cambiar totalmente su identidad, su forma. Pero iba a depender de ellos si se dejaban cambiar. Babilonia estaba intentando redefinir quiénes son
Estaba tratando de definir quiénes son estos jóvenes. Estaba cuestionando lo que ellos eran. Ahora, hay un principio que podemos sacar, que es más importante cuando estudiamos tu texto aquí. El principio es que la presión cultural no siempre comienza pidiéndonos que neguemos a Dios. La presión cultural no siempre comienza pidiéndonos a nosotros que neguemos a Dios abiertamente. Muchas veces comienza intentando definir quiénes somos y qué pensamos. Creo que hay un filósofo dijo que si tú quieres cambiar una sociedad, una población, cambia su forma de pensar. Porque cuando tú cambias su forma de pensar, los cambias a ellos. Lo cambias a ellos. William hizo un versículo en Romanos capítulo 12, yo lo tenía aquí y acertó muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. También dice Colosenses 2, 8, Pablo advierte a los filósofos y a las tradiciones humanas que pueden llevar cautivo al creyente. No lo puse en pantalla esta parte, pero también 1 Pedro 2.9 nos habla de la identidad del creyente que está en Dios, que está en su linaje real en Dios, no en el que el mundo quiere plantar. Ahora, la aplicación que podemos sacar aquí directamente es que la iglesia también hoy en día nosotros vivimos como iglesia bajo presión, mis hermanos, no es poquita la presión que tenemos. El sistema del mundo está corriendo en contra nuestra, en contra de tu forma, en contra de tu familia, en contra de tu manera de pensar. Y si no somos avispados, terminaremos siendo como ellos. Porque ellos no van a atacarte, no van a cambiarte de una. Van a comenzar con pequeñas cosas, pequeños cambios inofensivos tal vez, como cambiar tu nombre o un alimento. Tal vez tengas un alimento literalmente, pero así van a comenzar. El mundo quiere decirnos a nosotros qué significa tener éxito. El mundo te comienza a decir lo que significa tener éxito. El mundo comienza diciéndote qué debemos de valorar. Sí, el mundo comienza diciéndonos dónde encontrar nuestra seguridad. El mundo comienza diciéndonos qué debemos ocupar en primer lugar. ¿Quién debe ocupar en primer lugar? Yo mismo. El mundo comienza diciéndonos qué está bien y qué está mal. No qué dice Dios que está bien o qué dice Dios que está mal, sino la verdad es relativa. Lo que tú creas que está bien, lo que tú creas que está mal, está mal. Vamos a seguir porque el tiempo está corto. Vamos a avanzar un poquito entonces al versículo 8. Y vamos a ver el otro punto, es que cuando la presión llega, nosotros debemos determinar nuestras convicciones antes de que llegue la presión. Determinemos nuestras convicciones antes de que llegue la presión. O sea, tú debes de saber lo que tú crees, lo que tú eres antes de que llegue ese momento. Porque cuando llegue ese momento, entonces tú comienzas a definir lo que tú eres, lo que tú crees, difícilmente vas a poder salir de la situación. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey mío, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesar,
que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel y Ananías y Misael y Azarías, te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbre a comer y agua a beber. Es interesante, vamos a seguir avanzando. Cuando Daniel determinó, dice, yo te pido, Daniel dijo, yo no me quiero contaminar con la comida del rey. Mira, la comida del rey consistía en carne, diferente carne. Había verduras, había de todo. No es que la carne es mala, yo soy fan de la carne. No es que la carne es mala, sino que David sabía que esa carne muchas veces era puesta ante los dioses, y también como judío posiblemente no comía cerdo y ese tipo de cosas. Entonces Daniel no quería contaminarse, no quería ni tomar tampoco vino. Y Daniel le pidió al jefe de los eunucos, yo quiero que me dé una dieta solamente que conste de verduras y agua. De paso, no se ponga a comer únicamente verduras y agua pensando que es una dieta secreta. Dios hizo una obra, un milagro grandísimo. Pero Daniel y sus amigos se mantuvieron por esos 10 días y también por el tiempo de 3 años y medio comiendo verduras y agua. Y Dios hizo la obra que estuvieran más robustos, más fuertes, más hermosos, más saludables que todo lo demás. Dios hizo esa obra. Pero a la vez también este jefe de los eunucos tenía un temor, porque decía, si ustedes se ven más demacrados que los demás, entonces mi cabeza está en juego. El rey es un juez bien tenaz y me va a castigar, me va a matar. Pero hicieron la prueba y funcionó. Dios obró. Dios estaba ahí en medio de las circunstancias, en medio de todos ellos. Y ven como dice el versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mesar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres, o una dieta a base de verduras y agua. Dios estaba en control, porque sabemos que ellos sabían, y también nosotros sabemos, hermanos, que pasar 10 días o esos días más comiendo verduras y agua te va a poner la cara pálida y aunque vas a bajar de peso y todo eso, pero no va a estar como querían ellos, que estuvieran rollizos, que estuvieran hermosos, que estuvieran gorditos, cosas así. Era lo que estaba buscando el rey. Ahora esto nos lleva a que veamos un último punto, pero antes de ello quisiera leer esta aplicación que tengo aquí. Babilonia podría cambiar muchas cosas alrededor de Daniel, pero todavía había algo que Daniel podía decidir. ¿Cómo respondería delante de Dios? Mis hermanos, aunque Daniel pudo haber sido como los otros jóvenes, que no sabemos quiénes son, que ellos no se resistieron. Aparte de estos 4 jóvenes, los otros no se resistieron. ¿Y qué? Se dieron a la cultura. Comieron de la comida del rey, comieron del vino, comieron de todos los deleites y de todas las cosas que Babilonia le ofrecía, y no se cohibieron de nada. Daniel decidió, y sus amigos decidieron, de no dejarse desconstruir por Babilonia. Y de forma sabia, inteligente y con fe y dependencia de Dios, decidieron no dejarse cambiar. Y lo que veamos ahora en el último punto: determina tus convicciones. Bueno, eso no, el último punto que está aquí. Permanece fiel porque Dios sigue obrando y reinando. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, brujos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Algún paréntesis aquí. Miren, cuando llegó la graduación, porque vean así, estos 3 años fueron 3 años de escuela, fueron 3 años de enseñarle idioma, cultura. Cuando llegó la graduación, ¿cuándo fue la graduación? El día en que se van a presentar delante de quién? Del rey. El rey lo examinó, habló con ellos, hicieron preguntas de todo tipo de cosas. Y lo halló como 10 veces más sabio e inteligente que todos los brujos, los astrólogos y sabios del reinado de Babilonia, que no eran poquitos el reinado. ¿Y eso fue por qué? Dice, porque Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las ciencias. Y a Daniel también le dio un entendimiento en cuanto a visiones y en cuanto a sueños. Dios le dio un poquito más a Daniel, ese don especial de poder tener visiones y sueños. Y por eso vamos a ver más adelante esa visión de Daniel y cómo Daniel más adelante va a interpretar el sueño o los sueños de los gobernantes que van a suceder más adelante. Pero un punto importante antes de terminar aquí es que dice que Daniel continuó hasta el año primero del rey Ciro. Ven acá, estamos con el rey de Babilonia aquí, Nabucodonosor, ¿no? Pero ahora dice el rey Ciro. ¿Qué tienen que ver los sirios con los babilonios? Bueno, pasando muchos años, no tengo ese dato para todos más o menos, vinieron los sirios. Ciro es un rey. Sí. Pero no los sirios. Bueno, el rey sirio. No. Asirio, ¿cómo es entonces? Era un rey persa. Sí. Ciro es un nombre de los persas conquistan Babilonia. Sí, los persas, conquistan a Babilonia. Cuando se cumplieron los 70 años del cautiverio y los primeros persas que conquistan Babilonia, el rey Ciro es el gobernante persa que conquista Babilonia y va a tomar el reino. Y Daniel va a estar vivo hasta ese momento, y 70 años más tarde. Sí, ese es el punto que quiero explicar. Lo que estoy diciendo con eso, gracias William, es que Dios dejó a Daniel sirviendo y aconsejando a Nabucodonosor hasta que se cumplieron sus 70 años. Y después viene este rey, que lo que conquistan a los babilonios, los persas, y Daniel sigue ahí. Dios se mantuvo fiel con Daniel. Perdón, y decíamos la semana pasada que Ciro es el rey que Dios va a escoger para hacer Regresar. para que regrese. Sí. Al final de los 70 años, él va a ser el rey que le va a dar la libertad y que va a permitir que ellos reconstruyan otra vez la ciudad. Creo que si no me equivoco, en el proyecto entra Nehemías con la reconstrucción. Quiero terminar con esta aplicación que vemos aquí. Hay circunstancias en nuestra vida que no podemos controlar, eso está claro, ¿no verdad?
cambios que no escogimos, pérdida que no esperábamos, situaciones familiares que no deseábamos, incertidumbres o economía que no esperábamos tampoco, problemas laborales, cambios culturales, puertas que se cierran, temporadas que no entendemos. Ese montón de cosas suceden, pero nosotros necesitamos saber que todas esas circunstancias no escapan del control de Dios. Dios está obrando en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Y Daniel y sus amigos tomaron una decisión determinada de, en medio de todos ellos, permanecer fiel a Dios. El cambio comienza con nosotros, hermano. Nosotros deseamos o dejamos, te dejas cambiar por el mundo o te vas contra las enseñanzas malas del mundo. Daniel no quiso decir que toda la comida que había en la mesa real era mala, pero él sabía que ceder al vino y a ciertas cosas iba a contaminar. Y con fe decidió de alimentarse con cosas que para otros eran una tontería. Pero cuando tú tienes a un Dios tan grande como que tiene, Dios hace que tú aparente y sea más fuerte e inteligente comiendo solamente verduras como lo hizo Daniel. Aunque no podamos controlar el mundo que nos rodea, podemos permanecer fieles a Dios, porque Él sigue teniendo el control. Vamos a ver. Señor, gracias por la oportunidad que nos da, gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Dios, te pedimos que tú nos des la determinación, la valentía, la gracia, Señor, para poder ser como Daniel, como Misael, como Ananías y como Azarías. Jóvenes que resaltaron entre todo lo demás, aún aunque fueron llevados cautivos, aún aunque sus sueños estaban por el suelo, aunque fueron llevados a una cultura diferente, con Dios y con tentaciones y con cosas diferentes, ellos aún determinaron servirte a ti, Señor. Y determinaron, Señor, poder no dejarse cambiar ni robar su identidad por la cultura en que vivían. Danos, Señor, esa gracia, porque vemos que así como ellos tuvieron esa determinación, tú le diste más, le diste inteligencia y levantaste su nombre, de modo que tú lo usaste para influir y para que a la vez también así Nabucodonosor reconociera más adelante quién es el verdadero Dios y también él creyera al Señor como Señor y Salvador. Que nos ayude Dios en nuestras vidas, a cada uno de nosotros, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero cantar, me da tiempo para cantar un canto más. Esta canción que vamos a cantar dice: he decidido, todo a Cristo yo me entrego. Póngase sobre sus pies y cantemos.
Pasemos buenas tardes, mis hermanos, y que Dios bendiga.